Bueno, estamos con el señor Casares G. Cantón, Raúl Casares G. Cantón. Dice que es el pobre, había unos ricos, Raúl Casares, Raúl Efrén Casares. Yo soy José. Tú eres José Casares G. Cantón, del que nos hemos ocupado ya en alguna cápsula. Bueno, él ha escrito, este es su segundo libro, me parece, ¿no? Tercero. Publica ese libro, que es una investigación muy respetable sobre el ferrocarril, sobre un ramal en particular, ¿no? Abarcas todo, pero te metes con todo, ¿sí? A manera de contexto. De contexto. El suroriental. Y graciosamente, si me permites, en el término antiguo le concede el título de El Tren de la Pacificación. ¿Por qué el Tren de la Pacificación, Raúl? Bueno, porque que fue un proyecto ferrocarrilero, a mi juicio, el más ambicioso que se haya planteado un grupo de yucatanenses a finales del siglo XIX, que la vía principal partiría de Peto hacia todo lo que hoy es el estado de Quintana Roo, a la costa, a la Bahía de la Ascensión, un ramal a Valladolid, y llegaría hasta la frontera con Honduras británica. No se había fundado Chetumal, y entre los altísimos objetivos que tenía este proyecto empresarial, o no solo empresarial, sus promotores consideraban que a través de la introducción del ferrocarril se pacificaría pues el oriente de Yucatán. Ese es el punto. Exacto. Ese es el punto. Y así lo plantean. El discurso, digamos, oficial de la propia compañía y del gobierno, planteaba que sería un instrumento de reconquista y de pacificación del territorio. Ese es el punto. En el siglo XIX, al ferrocarril se le atribuían poderes mágicos. Donde pasaba el ferrocarril había un desarrollo económico. Donde pasaba acuérdate, los pleitos, las terribles cosas de los Estados Unidos, ¿no? Por las líneas de ferrocarril. Donde pasaba el ferrocarril venía el desarrollo cultural, la civilización. La integración del territorio. Claro. En ese sentido era normal, digamos, que vieran al llegar hasta Santa Cruz, no hay que decir Chan, hay que decir Santa Cruz, pues había la posibilidad de la pacificación. Sí, a mí me llamó la atención desde que conocí o supe de este proyecto, porque, repito, se le atribuyeron grandes propósitos, ¿no? La pacificación, la reconquista, la explotación de las riquezas naturales. Bueno, en la justificación algunos inclusive tocaban el tema de que esto permitiría también, frenar la ambición de los colonos ingleses en Belice, que consideraban a los mayas rebeldes como una facción beligerante con derecho a ocupar esos territorios, ¿no? Entonces, más allá de que se recupera la historia de la compañía y del proyecto ferrocarrilero, pues esto tenía muy ambiciosos propósitos, y además de la introducción del ferrocarril, la empresa o el modelo de negocio, como diríamos actualmente, incluía el deslinde de cientos de miles de hectáreas de toda esa zona. Por cada acción que un individuo comprara, tenía derecho a un bono de 100 hectáreas. Entonces, digamos que el proyecto tenía esas dos vertientes: introducción del ferrocarril, deslinde y posesión de esas tierras que pues eran muy ricas, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Sí. Cuando nos quitan Quintana Roo, que yo lo he dicho varias veces, es sorprendente que nadie haya protestado, casi aplaudieron. Sorprendente y no, porque
ahí estaban los indios rebeldes, pues que se los lleven, chicos. Correcto. Pero sorprendente sí en cuanto que hay 12 personas o algo así, que les entregan las tierras, que además ya se habían probado desde el punto de vista forestal, desde los tiempos de la colonia, la riqueza que había allá, en maderas preciosas, en buenas maderas. Pero no, los yucatecos no dijeron nada. En esta investigación, de alguna manera, toco el tema porque uno de los aspectos que también me llamó la atención es que la compañía de los ferrocarriles occidentales, cuando convoca, invita al público en general a comprar acciones, se refiere o habla de la socialización de la tenencia de las acciones. Y dice textualmente, no pretendemos el concurso de grandes capitales, sino que hasta la gente más humilde que compre 1 o 2 acciones y tendrá derecho a estas hectáreas. Entonces era una visión de socializar la propiedad de la tierra. Y curiosamente lo que sucedió a la postre fue exactamente lo contrario, ¿no? En este texto sí recupero a una persona que alzó la voz, perteneciente al grupo, digamos, de gobernante, pero que por los intereses que siempre tuvo en lo que hoy es Quintana Roo, sugirió que el decreto del territorio federal fuera temporal y se hiciera, en su caso, un plebiscito en Yucatán. Manuel Sierra Méndez. Vamos a ir por partes. Manuel sí, pero se quedó con un buen guato. Le decían el marqués de Cozumel, era dueño de casi toda la isla. No, y de territorio, sí, un guato de territorio. Yo no le creo, ¿eh? Está documentado. No, ya lo sé. Documentado. Pero yo no sé qué tanto fue sincero. Se quedó con una muy buena tajada del territorio, la isla de Cozumel, y tenía un asunto de índole particular. Su papá, don Justo Sierra, y su abuelo, don Santiago Méndez, fueron enemigos de los indios en la Guerra de Castas. Es correcto. Tenían ellos, los Sierra Méndez, tal clase de aversión que el hermano de este individuo, Santiago, ante los insultos de don Irineo Paz en una cantina de México que le llama, porque en el siglo XIX decir yucateco es decir traidor, por la tentativa que tuvo de vender el territorio nacional don Justo, le grita traidor, no sé qué, se la arranca y se van a dar un duelo y matan a Santiago. Sí, cómo no. Fue el último duelo que el Porfiriato toleró, porque eran legales, ¿eh? Ese fue el último. ¿De quién se trataba? Hijo de quién se trataba, al margen de que Justo Sierra haya hecho esa barbaridad. Cuando la intervención norteamericana, por cierto que tu abuelo, ¿no? Bisabuelo, Xcanchich, puso la estatua, ¿no? Es correcto. Que te molestaste cuando dije donó la estatua. Donó la estatua. No me molesté, te cuestioné. No, si no es Justo Sierra, esto es obvio. Hay un grabado de 1941 de Justo Sierra, y ese que está allá es un europeo, ¿me entiendes, Pepe? Parece un británico. No, yo lo que te tenía una cabeza de banqueta. Pero te voy a aclarar algo que yo ese día no te aclaré y te voy a aclarar ahorita. Eso era terriblemente común en el siglo XIX. Pero yo me pregunto... Esa imagen de Maximiliano, ¿tú crees que es... Maximiliano era un imbécil físicamente. Permíteme, está horrible lo que estoy diciendo, pero era un individuo agnato y como todos los Habsburgo, tenía la cara de medio bobo. No corresponde la imagen que nos pintan. La emperatriz Carlota, esa muchacha muy bonita, tenía 20 y tantos años, claro, desde luego, ¿no? Pero no es esa, porque la verdad, yo veo todos los retratos y las fotos de esa época. Tenía una cara de loca que, para qué te cuento, ya había dado síntomas de su locura con sus cóleras homéricas que tenía, ¿no? Entonces no es nada raro que... Bueno, lo que pasa es que yo me pregunto, tú sabes que, aunque nos estamos desviando un poco del tema,
Pero durante ¿Y la no? ceremonia de inauguración de la estatua, que fue 15 días 1912. antes que llegara el general Díaz a Yucatán, porque era el aniversario, si mal no recuerdo, del natalicio de Sierra O'Reilly, la estatua la inaugura su hijo, el ministro de Educación, junto con el gobernador Molina, y yo me pregunto, ¿el gobernador Molina hubiese corrido el riesgo de encaramar ahí a una estatua y a un rostro que no correspondía al padre del ministro? En fin, pero Esto es no hay nada que discutir, Raúl, pienso yo. Hay un grabado, el único que tenemos, de 1841, de don Justo Sierra. Es un yucateco redomado, con la cabeza redonda, el pelo parado, etcétera, etcétera. El señor que está allá, yo no sé qué pensó, que era muy común, te repito, en ese entonces. El señor que está allá no tiene nada, tiene el pelo quebrado, ¿me entiendes? Es un caballero. habría que dejarlo para una No, investigación. No, eso no hay ninguna duda. Hombre. Pero regresando Eso a es- Manuel Sierra Méndez, sí, Yo lo encuentro solamente cuando él le interesaba además que se fueran al diablo los indios, lo cual se logró. Te voy a decir algo. No cayó Santa Cruz, la entregaron, que no es lo mismo. No hubo una batalla de Santa Cruz. no, claro que no. De hecho, estaba prácticamente deshabitada, ¿no? No del todo, no, pero sí estaba. No presentaron ninguna resistencia. Cuando vino los 150 años, Anton Shu y yo y otros pues, hicimos una. Y nos mandaron una carta a los de allá, corrigiendo. Ah, sí, se llama de acuerdo. Se publicó en Sastum. Sí, sí, esas tú. No. Sí, la conozco. En primer lugar, ustedes no saben por qué no entramos a Mérida. No estén diciendo que fue muy bien dicho, que fue por la cosecha de maíz. Si hubiéramos ido ahí nos matan cosechando el maíz. En segundo lugar, no digan Santa Cruz, Santa Cruz. Y bueno, entre las cosas, no hubo, este bravo ocupó, Sí. pero no hubo batalla, no hubo sangre, no hubo nada. Ya estaba, decidieron ellos, ¿me entiendes? Algunas escaramuzas Había durante el habido. trayecto, Sí, ¿no? claro. Y uno de los, de alguna manera se menciona en este trabajo porque este proyecto, que repito, fue muy ambicioso y una buena causa, algunas de las razones de su fracaso fue que no conocían previamente el terreno por donde pasaría la vía, y el trazo sufrió alrededor de 2 o 3 modificaciones hasta que a la tercera ya don Porfirio, yo supongo que pues no le pareció y ya no le dio el apoyo al proyecto. Pero uno de los argumentos de la compañía era que no pasara eventualmente por Santa Cruz o por Santa Cruz la línea, porque las condiciones de salubridad y de enfermedad eran terribles, ¿no? Y uno de los argumentos que plantean es que esa zona ya estaba virtualmente despoblada, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, o sea, el contexto político en el que se desarrolla o se intenta desarrollar este proyecto es exactamente en la última campaña militar Sí. del general Bravo. Sí. Pero bueno, el don Manuel, que Sierra Méndez, hijo de don Justo, hermanito de don Justo Sierra Méndez. Otro gran personaje en la historia de México, un secretario de Instrucción Pública de primera. Sí tuvo bueno, yo me imagino que tuvo intereses personales muy importantes desde el punto de vista ideológico, creo yo, y desde el punto de vista económico, muy fuerte para quedarse con un buen tanto. ¿Verdad? Entonces yo no le creo lo de, ay no, mira que sea temporal el territorio. Si temporal, lo que se hagan las leyes en las bueyes de mi compadre, pero que me respeten a mí lo que ya es mío. Ya. Y eran unos latifundios, ahí sí habían unos latifundios terribles. Sí, eran cientos de miles de hectáreas, ¿no? Y algunas con muy buenas Ahora, cosas. solo le tocó a 2 yucatecos. Don Ángel Rivas es uno, y Manuel Sierra, no sé si es yucateco, ¿eh? Depende. Nació en Campeche, creo, ¿no? Ya, Sí. ya siendo, Su abuelo. ya siendo
estado, Sí, ¿no? ya están soberano, independientes, digamos. sí, claro. Pero las concesiones forestales inclusive se otorgaron desde antes de la creación del territorio, algunas, ¿no? Sí, algunas. Las Faustino Martínez, el Cuyo y anexas. Y Manuel Sierra Méndez tenía muchos vínculos con los colonos ingleses de Belice. Seguramente. Edward Plumer, que también fue accionista compró acciones de esta compañía. Entonces, bueno, todos sus intereses económicos estaban allá, pero sí él plantea, repito, en una carta que está en el archivo Limantur, ahí está toda la correspondencia, que fuera una medida temporal, y le sugiere al ministro Limantur que inclusive se hiciera un plebiscito. Obviamente lo batearon, le dijeron que no era posible. Bueno, una medida temporal, pero que no le tocaran a él sus propios. Pues seguro, por supuesto, ¿no? O sea, que ya no sea territorio, ahora que sea Estado, para que nosotros mangoneemos como nos dé la gana. Ahora, es justo mencionar que tú decías que ningún yucateco alzó la mano, ¿no? No, ninguno. Bueno, el general Cantón, en su calidad de gobernador, cuando menos se atrevió a hacerle una contrapropuesta al presidente Díaz, ¿verdad? Que es del todos conocida, de que, bueno, se respetara de Tulum hacia arriba, precisamente por la dependencia del monocultivo y que esas tierras eran muy fértiles. Pero bueno, el general Cantón tenía también todos sus intereses en el oriente del estado, ¿no? Valladolid. Exactamente. Bueno, sí, yo a lo largo de la historia de Yucatán nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Nos vamos a encontrar cuando destazaron las haciendas, ¿quién alzó la mano? ¿Te refieres a la, 30 y tantos. al reparto agrario Sí, del 30 y- sí. por eso se me hace cómico, bueno, no cómico, no es la palabra cómico, la retiro, se me hace un poco, ¿cómo te explicaré? Que digan que un grupo de hacendados pagó para la muerte de Felipe Carrillo. Nunca, jamás, eso es absurdo completamente, porque nunca hicieron nada, no protestaron, no protestaron cuando ese golpe es terrible, ¿no? Ya nos habían quitado Campeche y nos quitaron un trancazo del territorio del Estado. Yo creo que los grupos políticos y económicos, estamos hablando de 1902, Sí. todos estábamos muy entretenidos con la bonanza nequenera y probablemente pues no se había vislumbrado la riqueza que había en aquella región. Te voy a hacer sí y no. Ahí va por qué. El rancho de Cancún, durante la colonia y aparte del México independiente, fue propiedad de la familia Cámara. Muy metida en el asunto del contrabando, porque allá hacían sus trafiques los Lafitte. Bueno, y en Campeche y en otros lados. O sea, era propiedad y sabían de lo que podía tener de valor. Ya para mí, finales del 19, ellos sabían perfectamente bien el poder de la madera, porque también es colonial. Sí. O sea, ellos sabían y puede ser un grado de explicación, factor, ¿no? Claro, que estuvieran muy entretenidos, pero si eso lo hubieran intentado hacer en Jalisco, yo te cuento cómo les va a los federales. Se levanta la gente. Si hubieran tratado de hacer en Sonora, muy bien que tuvieran garbanzo y cosecharan un montón de cosas, hubieran ido a hacer una cosa así, nosotros yo lo atribuyo más que nada a la guerra, que se lleven a los indios de porquería. Y bueno, hay que decirlo, no nada más no protestaron, sino un grupo de la élite política, encabezados por Olegario Molina, jugó a favor de ese decreto. Eso está documentado también. No, claro. Ahí O viene, sea, ahí- y en buena medida la candidatura, o sea, Olegario Molina representaba el mejor perfil para los científicos para gobernar Yucatán, y en buena medida la gobernatura se la debe al rol que jugó en favor, crear un ambiente favorable para apoyar el decreto de expropiación pues no de fue creación del expropiación, de territorio. creación del territorio. Voy ¿no? a decir Y lo justifica don Olegario en su toma de posesión, ¿no? equivocadamente. Esa es más penosa, esa
Y fíjate, el general Cantón, cuando menos hace una contrapropuesta que no le hicieron caso, ¿no? Sí, pero el general Cantón hace una propuesta de, bueno, sí que se lo lleven, de pero que media nos tinta, dejen ¿no? de media tinta. Sí. Ay, sí, no has dicho, pero la realidad, nadie se iba a poner a don Porfirio, si esta es la voluntad. Por supuesto. Puta madre, ver que Claro. Y Olegario Molina, que estaba tan vinculado, como tú y yo hemos conversado con los científicos, porque estaba ya un discípulo suyo, Joaquín de Casasus. que lo admiraba y lo quería mucho. Sí. Olegario fue director del instituto, fundador, y ellos, estos dos hermanos, vinieron a estudiar Al de Instituto Frontera a Literario. Tabasco, y aparentemente todo indica que don Joaquín tenía un gran Aprecio aprecio por don Olegario Olegario. Molina. Hay un juego de nombres que yo te hubiera recomendado, que así como hiciste estos anexos, los pusieras, porque me parecen de lo más interesante que tiene este proyecto, muy ambicioso, no se llevó a cabo, pero que hace jugar algunos nombres increíblemente. Voy a decirte, don Pancho Cantón y Peón Machado. Carlos Peón Machado. Carlos Peón Machado. Uno conservador y el otro liberal de segunda generación. Tú dices bien aquí que era fanático, que era demasiado, a diferencia Radical, no fanático, radical. A diferencia de don Olegario, que era un liberal moderadón. Ese es un juego. Hay otro juego que me pareció increíble, que es el de Olegario Molina y Eusebio Escalante. Fueron adversarios. Don Olegario le juega, pues no flamenco, pero también don Eusebio quiso jugar flamenco y don Olegario pues se vende para traicionarlo, no, para darle la puntilla, y se la da, porque además ya venía. Pero hay un detalle que muy importante, que es este. Las personalidades son diametralmente opuestas. Don Eusebio es el fundador de la industria nequenera. Multiplicó la riqueza. Les guste o no les guste. Don Olegario hizo lo contrario. Empezó quebrando gente y apropiándose de tierras, ¿entendiste? Y de haciendas, a efecto de que él se vuelva el papá de los pollitos. Hizo lo contrario de don Eusebio. Don Eusebio merece un parque en esta ciudad. Es correcto. ¿No? Y francamente, don Olegario como educador es otra cosa, ¿no? Sin lugar a dudas. Un modernizador de la ciudad. También modernizador, también es muy... Administrador público de excelencia. Pero yo creo que el punto más es como educador, digamos. Todo lo demás también, por eso le hicieron ese sepelio que le hicieron. Exacto. Aquí mencionas al hijo de don Olegario, que es... No, de don Eusebio Escalante Bates. Voy a contarte esta anécdota. Casi estoy seguro que fue doña Lucia Escalante, de Peón, quien me contó en una comida que el apellido es Escalante Bates. ¿Sí lo sabes? Que es de origen belicenio, de inglés. Un pirata. Sí. Sí. Eso dice la tradición oral, ¿no? Eso me dijo a mí. Así ella te dice. Ella me dijo a mí. Bueno, también un poco con la tradición me dijo, porque ella venía de esta gente, ¿no? Me dijo, mira, el apellido no es Bates, está mal. Sí. El apellido es Bates. Y es y medio pirata, medio tramposo, medio... Acuérdate que don Eusebio Escalante Castillo, su zona de influencia era Tecash. Tecash, allá de la nación. Muy cercano, Tecash, a la frontera con Belice. Entonces, pues... Tuvo sus tratos allá de comercio. Sí. Y ahí se casó con una señora Bates, y tuve estos hijos. Exacto. Que luego se volvieron Escalante. Y bueno, tuvieron ligados luego a Carlos Peón Machado, son, digamos, el grupo político-económico que también tuvo una participación importante en la industria ferrocarrilera. Sí, claro. Que terminan, digamos, haciendo una fusión cuando se crea en 1902 Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y que desde el 1902 hasta el 1907 el director general de los Ferrocarriles Unidos es Nicolás Escalante Peón. Sí, cómo no.
Ese es nieto de don ese es Eusebio. nieto de don Eusebio. De los Que ferrocarriles. luego es desbancado por el grupo de Molina por se dice, una pésima gestión administrativa de los Ferrocarriles Unidos. ¿Será? ¿Tú crees? Los que han estudiado bien este tema, hay 2 o 3 estudios académicos, tesis que sí que documentan la mala gestión de Nicolás Escalante Peón, la contratación de la deuda inglesa de ferrocarriles, en fin, digamos que haya ya una pugna por el control de la compañía, ¿no?